Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con cada uno de nosotros hoy y siempre. Amén. El texto que quiero compartir es el que fue sugerido por el Plan Nacional de la Iglesia. Es el texto del apóstol Pedro, registrado en 1 Pedro capítulo 5, versículo 2 a 9, y también agregué el versículo 10 y 11, y dice así: Cuiden de la grey de Dios que está bajo su cuidado, pero háganlo de manera voluntaria y con el deseo de servir, y no por obligación ni por el mero afán de lucro. No traten a la grey como si ustedes fueran sus amos, al contrario, sírvanle de ejemplo. Así cuando se manifieste el príncipe de los pastores, ustedes recibirán la corona incorruptible de gloria. También ustedes, los jóvenes, muestran respeto ante los ancianos, y todos ustedes practiquen el mutuo respeto. Revístanse de humildad, porque Dios resiste a los soberbios, pero se muestra favorable a los humildes. Por lo tanto, muestren humildad bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte a su debido tiempo. Descarguen en Él todas sus angustias, porque Él tiene cuidado de ustedes. Sean prudentes y manténganse atentos, porque su enemigo el diablo, él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero ustedes manténganse firmes y háganle frente. Sepan que en todo el mundo sus hermanos están enfrentando los mismos sufrimientos, pero el Dios de toda gracia, que en Cristo los llamó a su gloria eterna, los perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá después de un breve sufrimiento. A Él se ha dado el poder por los siglos de los siglos. Amén. Sin lugar a dudas, estamos viviendo una época muy especial, muy rara, diría yo. Podemos ver cómo las grandes potencias en el mundo toman decisiones que son muy cuestionadas, decisiones que nos llaman la atención. Pero también hay decisiones que toman las personas en forma particular, personas comunes como nosotros, que también nos llaman la atención. Momentos difíciles de comprender y tomar real dimensión de las cosas que sucedieron, que están sucediendo y lo que van a venir por delante. En todo esto estamos nosotros ahí inmersos sin tener claridad de las cosas, con dudas, con incertidumbre, con miedo a lo que nos puede pasar a nosotros, a nuestra familia, a la sociedad, al país entero. Se habla de un antes y un después de esta pandemia. Ante esta situación, el texto que hemos leído nos trae algunos detalles importantes a tener en cuenta. Pedro, como anciano, como guía espiritual, aconseja a otros guías, a otros líderes espirituales, diciendo: cuiden de la grey de Dios. Estamos hablando de Pedro, ese Pedro que negó 3 veces a Jesús y que también fue restaurado por ese mismo Jesús, el cual le dijo: apacienta mis ovejas. Ese Pedro ahora está aconsejando, como decía, a los líderes, diciendo: cuiden de la grey de Dios, cuiden de la gran familia de la fe. Sin lugar a dudas que en esta época es difícil como pastor, como líder, cuidar de los miembros. Pero difícil, no imposible. Dios nos da herramientas para hacerlo aún en el medio del aislamiento obligatorio, aún en cuestiones que estamos acostumbrados a hacerlo de una manera y tal vez ahora debemos pensar hacerlo de otra manera. Es como que Dios cierra puertas, pero abre también ventanas. Recuerdo, para traer como ejemplo sobre esto, a una persona que hacía mucha visitación, evangelismo, y que el médico le dijo que no podía seguir saliendo a la calle, tomando sol, porque tenía cáncer de piel. Entonces esta persona se enojó con Dios y me dijo: pastor, ¿pero por qué ahora Dios me cierra esta puerta? Le dije: oremos a Dios para que Él nos indique el camino a seguir. Al cabo de unos días esta persona vino y comentó que se le ocurrió escribir textos bíblicos para compartir con las personas del barrio. Al cabo de un tiempo llegaron a 100 personas que recibían este escrito. Esta persona
Empezó a tener problemas en la mano de tanto escribir. Parecía que Dios nuevamente estaba cerrando la puerta. Le planteé que en vez de escribir todo el texto, solamente escriba la cita y las personas busquen en la Biblia. Esto se llevó adelante y nos dimos cuenta que muchas personas no tenían Biblias. Y ahí nos dimos cuenta cómo Dios estaba obrando, porque a partir de esto pudimos entregar muchas Biblias. Tomemos en cuenta este ejemplo, tomemos en cuenta las posibilidades que Dios nos da para cuidar, para alimentar a las ovejas de la grey, para que así las dificultades no nos cierren puertas, sino que nos den posibilidad para llegar con el amor de Dios a nuestros miembros, como también a tantas personas que aún no conocen del amor de Dios. Volviendo al texto, el apóstol Pedro habla de servir en una forma voluntaria, no como obligación. Y nos dice en el versículo 3 del texto: no traten a la grey como si ustedes fueran sus amos, al contrario, sírvanle de ejemplo. Así también el apóstol Pablo habla a otros grupos y le dice: también ustedes los jóvenes muestran respeto a los ancianos y todos ustedes practiquen el mutuo respeto. Recuerdo en algunos audios del pastor Claudio que nos decía que no tendríamos reuniones presenciales, respetando las decisiones que había tomado el gobierno. Esto es muestra de respeto entre nosotros y respeto a las autoridades que Dios ha puesto sobre nosotros. El apóstol sigue hablando y nos dice: revístanse de humildad, porque Dios resiste a los soberbios, pero se muestra favorable a los humildes. Soberbio. Soberbio es un sentimiento de valoración de uno mismo por encima de los demás, sobrevaloración del yo respecto de los otros. Podemos decir, creer que a mí no me va a pasar nada, yo no necesito ayuda. Sin embargo, por otro lado está la humildad. La humildad es la virtud atribuida a quien ha desarrollado conciencia de sus propias limitaciones y debilidades y obra en consecuencia de ello. Humilde es aquel que reconoce la necesidad de Dios en todo y busca solo en Él la ayuda que necesita. Escuché a un pastor comentar sobre este versículo y me trajo recuerdos, aquellos que vivimos en el campo, en la época de sequías. Levantábamos los ojos a Dios y implorábamos a Dios para que nos ayude en nuestra necesidad. Hoy muchas veces caemos en internet, en los pronósticos de la televisión, buscamos en la tecnología y confiamos hasta en ellos más que en Dios. No es el problema de la tecnología, sino cuando oramos a Dios, ¿confiamos plenamente en Él? Cuando pedimos a Dios, ¿realmente esperamos que se haga su voluntad? O muchas veces confiamos más en otras cosas y no esperamos realmente que se haga su voluntad. Es más, podemos pensar en que confiamos, oramos pensando que confiamos, pero que se haga lo que yo pido, porque si Dios no lo hace, en realidad no nos está escuchando, y ahí está nuestro error. Estoy pensando en esta época que estamos viviendo, en esta pandemia. ¿Realmente estamos confiando en Dios? Estoy seguro que todos estamos orando, pero ¿estamos confiando en que Él nos está escuchando? ¿Estamos pensando en que se haga su voluntad? ¿Será que Él tiene el control sobre todo? El texto de hoy nos dice: por lo tanto, muestren humildad bajo la poderosa mano de Dios,
para que Él los exalte a su debido tiempo. Descarguen en Él todas sus angustias, porque Él tiene cuidado de ustedes. Nuestro Dios es todopoderoso. Nos dio muestra de esto en la historia. A ese Dios se nos es invitado a descargar nuestras angustias. Él tiene cuidado de nosotros. También dio muestra de eso en nuestra propia historia seguramente. El versículo 8 del texto nos dice: sean prudentes y manténganse atentos, porque su enemigo es el diablo, y él anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Pero ustedes manténganse firmes y háganle frente. Sepan que en todo el mundo sus hermanos están enfrentando los mismos sufrimientos. Debemos ser prudentes en esta época, mantenernos despiertos. Pidamos a Dios la sabiduría y el discernimiento para saber cómo actuar. ¿Qué decir? Nuestro testimonio hoy puede ser muy fuerte y es muy importante. Debemos estar atentos al diablo, que no nos haga caer, ya sea que se presente en forma clara como un león o disfrazado de oveja como muchas veces lo hace. Atentos a nuestra carne, atentos al mundo para que no caigamos en pecado. Recordemos que no estamos solos, expuestos, sino que todos nuestros hermanos en el mundo están sufriendo lo mismo. Es por eso que el versículo 10 y 11 nos dice: pero el Dios de toda gracia, que en Cristo nos llamó a su gloria eterna, nos perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá después de un breve sufrimiento. A Él sea dado el poder por los siglos de los siglos. Es maravilloso cómo el apóstol Pedro puede decir esto. Él pasó por momentos difíciles, pero vio cómo Dios tuvo misericordia de él y lo ayudó en todo momento. Nunca lo abandonó. Por eso Él nos dice: Dios de toda gracia, todo amor, Dios que es toda misericordia. Este Dios nos llamó a su gloria eterna, por medio de Cristo. Es Dios, dice Pedro, quien nos perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. Queridos hermanos, estamos en épocas difíciles, pero ¿cuándo no lo fueron para el cristiano? Pero teniendo en cuenta estas palabras de Pedro y sabiendo que son promesas de Dios, confiemos plenamente en ellas. Con toda humildad y sujeción a Dios, nuestro Padre, actuemos como líderes haciendo nuestra tarea, cuidando de la grey de Dios. Como demás hermanos en la fe, actuemos respetándonos mutuamente, dando así testimonio de Dios, Creador, de nuestro Salvador Jesucristo y del Espíritu Santo que nos guía. A Dios Trino se ha dado el poder por los siglos de los siglos. Amén.